¿Qué tal amigos? Hoy 10 de enero les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con todo el informe de Bursátil de la jornada del día de hoy. Un poco hoy al aire libre de una terraza aquí deliciosa, respirando un poquito de aire fresco. Esta tarde caleña que estuvo un poco mixta. Muy bien, empecemos. Vamos a mirar el tema del Colcap. Cierra en 1.372,50 unidades, moviendo 142.480 millones de pesos, una variación negativa del 0.11%. El petróleo cae hoy fuertemente, 2.29%, cerrando en $50.77. Las acciones de mayor volumen tenemos la ADR en Estados Unidos hoy tiene una leve corrección del 0.34%, cerrando en $38.26. Sin embargo, este repunte alcista tiene que ver con el repunte del dólar. Por el otro lado, Nutresa cierra en 24.860 pesos por acción, moviendo 8.466 millones de pesos, una variación negativa del 0.40%. Las de mayor pérdida tenemos a Canacol, cerrando 9.750 pesos por acción, 2.21% de caída. Preferencial de vivienda, 30.640 pesos por acción, una caída del 2.11%. Cementos Argos, 11.820 pesos por acción, una caída del 1.34%. Las acciones de mayor ganancias tenemos a Terpel, 11.200 por acción, una variación positiva del 3.13% arriba. Bancolombia preferencial, ya les di los datos, y Bolsa de Valores de Colombia cerrando 22 pesos por acción, 1.38% arriba. Por el lado del dólar tenemos que abrió en 2.925 pesos, la misma 2.925 pesos por dólar, el mismo low, y la jornada estuvo con un apetito comprador, 2.958,40 centavos fue la tasa máxima. La TRM el día de hoy y vigente 2.941,8 centavos. El fix que se formó el día de hoy 2.950,4 centavos. Este va a ser el que se va a regir aproximadamente la TRM para mañana. Monto negociado 724 millones de dólares y número de operaciones 995 operaciones en el día de hoy. Por el lado de los test, julio del 24 tenemos que 465 operaciones el día de hoy, también con sentimiento alcista. Tasa de apertura 6.55, la misma tasa mínima, 6.70% la tasa máxima, y el cierre. El efecto del petróleo y la caída del petróleo ha hecho que estos dos activos en Colombia se muevan al alza. Miremos las noticias. El peso colombiano retrocede 0.9% a 2.954,50 centavos por dólar, terminando detrás de la mayoría de pares de monedas emergentes y en línea con el petróleo, que se acercó a una caída del 5% esta semana, tocando mínimos de 3 semanas ante especulaciones sobre incremento de la oferta en Estados Unidos. Un tema que les he mencionado en reiteradas ocasiones, que la OPEP y no OPEP reduzcan su producción de petróleo, perfecto, excelente para el precio. Pero a la medida que siga incrementándose el precio del petróleo, muchos pozos van a empezar a reactivarse. Entonces allí entrará a jugar Estados Unidos. Y eso es un tema que no se puede ocultar. Es como querer tapar el sol con un solo dedo. No se puede ocultar esa realidad y por lo tanto hay que seguir monitoreando qué es lo que viene pasando con el movimiento mundial del petróleo. Mientras el mercado evalúa el cumplimiento de los recortes de la producción por parte de la OPEP, los rendimientos de los bonos del tesoro de 10 años subió un punto básico a 2.38%. En Colombia, Hacienda subastó 200.000 millones de TES de corto plazo con un corte del 6.74%. Demanda total de los títulos con vencimiento 12 de diciembre de 2017 ascendió a 1.04 billones, según comunicado del ministro de Hacienda. La relación oferta aprobada fue de 5.2. Bit2Core en su subasta previa la tasa de corte se ubicó al 6.849. En el lado internacional tenemos que el peso mexicano extiende depreciación y toca nuevo mínimo histórico versus el dólar. La semana pasada les había mencionado que el peso había ganado un terreno importante por una intervención, una venta fuerte que hizo el Banco de México. Pero en su momento les mencioné
cuando un mercado se interviene para detener una dirección, no hay billetera más grande que la del mercado. Entonces no existe un banco central que sea capaz de poder doblegar la dirección del mercado. Entonces si por ejemplo el Banco Central de México entra a vender dólares, cómprale dólares al mercado, al banco. ¿Por qué? Porque la tendencia es para arriba. El Banco de México, Banxico, confirmó que vendió 2.000 millones de dólares la semana pasada para respaldar el peso. Analistas advierten sobre uso de las reservas internacionales que podría socavar confianza de inversionistas e intensificar las ventas masivas. Eso también es cierto, ¿no? Los CDS están mostrando que son los credit default swaps de las deudas emergentes. Muestra que en este momento el CDS de México está por encima del de Colombia, es decir, que México está mucho peor parados que nosotros. Las opciones para contrarrestar la depreciación del peso mexicano incluye canjes, extensión de crédito al FMI y nuevo intercambio de tasas, o sea, swaps de tasas. Para estar pendiente, en Colombia no se publicarán datos importantes. Para Internacional mañana, Obama ofrece discurso de despedida, ya el último, ahorita sí, chao, adiós. Mañana tenemos Trump ofrece su rueda de prensa, a las 6 de la mañana tenemos el IPC de Brasil, a las 7 de la mañana Estados Unidos solicitudes de hipotecas, a las 10:30 Estados Unidos inventarios de crudo, a las 3 de la tarde de Brasil tenemos división de tasas de intervención, tasas de referencia. Por el lado de la agenda de los directivos de la FED tenemos a Dudley a la 1:20 de la tarde, que es el FED de Nueva York, habla sobre la cultura bancaria. Algunos comentarios. Para Santander aconseja infraponderar el mercado colombiano de renta variable versus pares latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y analistas México. Analista Daniel Gewer y Joao Noroa escriben en el informe a inversionistas y resaltan los siguientes. Santander recomienda sobreponderar Brasil y Argentina, mientras es neutral sobre acciones de Chile, Perú y México. Existen riesgos sobre el tipo de cambio debido al elevado déficit de cuenta corriente, 4.9% sobre el PIB, y modesto upside de 12% para el IGBC. La economía se mantiene en un sendero de desaceleración y lo que comenzó con una ralentización inducida por una baja de las inversiones está comenzando a transmitirse el consumo en los hogares. Santander prevé que tan solo una modesta aceleración en el crecimiento del PIB en el 2017 a 2.2% versus expansión esperada del 1.8% en 2016. Si la política fiscal no se ejecuta de manera creíble o si los objetivos no se cumplen, las empresas calificadoras podrían rebajar la perspectiva de Colombia negativa, arriesgando mayores costos de financiamiento y menor crecimiento, un tipo de cambio más débil de lo previsto y una tosuda inflación en bienes no transables por encima de la meta de la República pueden limitar la capacidad del ente emisor para usar las tasas de interés para estimular el crecimiento. Topics, Nutresa y Grupo Aval. Por otro lado, Casa de Bolsa entrega sus estimaciones para el rebalanceo del Colcap, el cual se debe realizar el próximo 31 de enero. Los flujos individuales en su mayoría serán compradores, no obstante con montos poco significativos debido a que no superan un día de negociación. En primer lugar estaría Grupo Sura con 1.378 millones de pesos. En segundo lugar se Ecopetrol con 1.375 millones de pesos. Por su parte, y según las estimaciones realizadas, se presentan flujos vendedores para Preferencial Bancolombia con 203 millones de pesos, Grupo Argos con 69 millones de pesos, Bogotá con 127 millones de pesos y BBC con 2 millones de pesos. Recordamos que los datos presentados en este informe son estimaciones, razón por la cual los resultados finales estarían sujetos al comportamiento de los precios de las acciones hasta la fecha de la publicación de la canasta definitiva y a eventos extraordinarios que pueden afectar el procedimiento de estimación. Reporte de flujos, algo que nos comparte Valor de Inversiones. Reporte de flujos de los mercados internacionales, de los cuales se destaca algo pues puntual y vamos a resaltar solamente el tema emergente. Ingreso en acciones por 5.5 billones, ingreso en deuda por 6.3 billones, mayor ingreso en los últimos 3 meses, salida de metales por 0.2 billones, 8 semanas de salidas. Flujos en acciones por zonas específicas tenemos que en acciones, salida en acciones emergentes por 0.6 billones, 3 semanas seguidas de salida. Flujos de deuda específica, tenemos ingresos en deuda emergente por 1.9 billones, primer ingreso en 9 semanas.
Por otro lado, Valor Inversiones nos comparte un informe súper chévere donde trata de predecir el índice general de la Bolsa de Valores y el IGBC para el 2017, sabiendo y teniendo en cuenta que el IGBC es un índice que ya hace rato no se publica, pero o digamos que no, sí, no se publica estamos en 2016, no se publica exactamente, ya miramos de cuándo fue la fecha, creo que fue 2012, creo que fue, ya les confirmo. En busca de tratar, entonces les comparto, entonces en busca de tratar de predecir, o por lo menos tener una noción más o menos clara de qué dirección puede tomar el mercado colombiano en 2016, nos tomamos a la tarea de analizar cómo se comporta el mercado, representando en el IGBC, no en el Colcap, debido a que hay poca data histórica, frente a los ciclos de las tasas de interés, inflación, comportamiento de dólar y el petróleo. Entonces, el IGBC es el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Este fue en el pasado el principal índice más representativo en Colombia, el cual fue, pues bueno, esto ya es una cosa allí. Miremos, IGBC versus tasas del Banco de la República. Partiendo de la premisa que la expectativa de los analistas de mercados apunta que en el 2017 se dará un ciclo de recorte de tasa de interés, queremos resaltar lo siguiente. En la ventana de tiempo con la que contamos, encontramos que se han dado dos ciclos bajistas de la tasa de interés, del diciembre del 2008 a febrero del 2011, y del julio del 2012 a abril del 2014. En el primer ciclo bajista se hizo un recorte de menos 6% en la tasa de interés del Banco de la República y el índice general de la bolsa se valorizó alrededor del 98%. El segundo ciclo bajista se hizo un recorte del 2% en las tasas de interés del Banco de la República y el índice permaneció relativamente estable con una desvalorización de alrededor del 1%, como se puede ver en el gráfico a continuación. Y ahí vemos el gráfico. Luego luego nos comparte el índice versus la inflación y pasa algo similar. Muy calcado con lo que ocurre con la tasa de interés. Cuando se dan ciclos de inflación estrechamente relacionados, si la inflación cae, el mercado tiende a recuperar. Y si la inflación sube, el mercado tiende a decaer. Entonces, si vemos también cuando la inflación cae fuertemente, pues las acciones suben. Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el yield trata de perseguir, si ustedes lo revisan, el yield que es la parte fija de las acciones frente a la parte variable. Entonces, si usted tiene presente eso, entenderá que el yield normalmente sigue a la inflación. Entonces, si la inflación sube, el yield tendrá que subir. Como la ecuación es una parte fija sobre una parte variable, entonces si la parte variable está en la parte fija, está en la parte superior, dividido la parte variable, que es la parte de abajo, entonces tenemos que hay una fracción que sí se puede mover. Esa fracción que se puede mover irá en dirección al mercado. Para que el yield pueda subir, entonces la tasa de mercado tiene que caer. Y entonces esa, como se tiene que caer, irá en dirección a la inflación. Entonces, si la inflación sube, el yield tendrá que subir y entonces la parte variable de la acción cae. Esto es un ejercicio que se hace mucho más fácil por video para que ustedes puedan analizarlo. El índice general de valores frente al petróleo, y en este caso frente al petróleo, muestra que es como estable una correlación directa. En estos dos indicadores tiene una alta correlación, el cual se evidencia que si el petróleo sube, las acciones suben, y si el petróleo cae, las acciones caen. Y por el lado del dólar, la correlación entre el dólar y el mercado colombiano es inversa. Es decir, que cuando el dólar sube, el mercado de acciones baja. En resumen, entonces tenemos que si las tasas, tenemos una perspectiva bajista, mercados colombianos en acciones, tenemos que hay posibilidad de alza, inflación igual, tendremos en teoría que va a bajar la inflación y por lo tanto el mercado accionario va a subir. Por el lado del petróleo va a estar, en teoría vamos a manejar un rango estable, entonces podemos ver el mercado accionario pues en ese orden de día estable, y el dólar va a estar potencialmente alcista, y las acciones podrían entonces ser bajistas. Muy bien, señores, hasta ahora vuelvo e insisto, con relación a retomando a Bianca, no se ha escuchado nada, bastante hermetismo en el tema, o no sé si no me ha llegado información alguna de si se ha logrado algún tipo de acuerdo. Muy bien, señores, que estén muy bien, que tengan un resto de día exitoso. Hasta luego.